Hola Jackie, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Javi, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? También muy bien en este día lluvioso. Ay, sí, yo creo que es un buen día para comenzar a hablar sobre cosas que a lo mejor nos van a dar nostalgia, nos van a hacer recordar algunas cosas, pero pues siempre es bueno tocar estos tipos de temas que nos hacen reflexionar. Sí, quizás como las inseguridades se me viene a la mente, por ejemplo, pues ahorita que está lloviendo, pues a veces eso nos hace tener ciertas inseguridades, a veces sentirnos solos, a veces, no sé, sentirnos tristes por el simple hecho, no sé, de que está lloviendo, vaya. Sí, y aparte que el tema de inseguridades, siento que hoy en día es un tema que, bueno, últimamente yo lo he escuchado mucho, tanto como en adolescentes, en adultos o en cualquier edad que pueda haber. Siento que el tema de inseguridades sí es un tema el cual muchas veces nos ha hecho detenernos a hacer cosas que queremos. Por ejemplo, no sé, cuando nosotros tenemos inseguridades, incluso a cómo dirigirnos hacia los demás, a cómo expresarnos por miedo al que dirán, por miedo a que si fracasamos. Yo creo que el fracaso hoy en día es un tema que pues también como que da mucho estrés y el sobrepensar muchas cosas. No sé tú qué opinas sobre eso. Pues creo que las inseguridades están como que en toda la etapa de nuestra vida, porque quizás cuando estamos pequeños tenemos inseguridades tal si nuestra mamá, cuando, no sé, vamos creciendo tenemos inseguridad quizás de no caerles bien a nuestros papás, a nuestros amigos o algo así. Conforme vamos creciendo a lo mejor son otros tipos de inseguridades, a lo mejor inseguridad al fracaso, a lo mejor inseguridad en las parejas, vaya. Pero creo que siempre hay inseguridades, por lo tanto creo que es un buen tema, vaya, para nosotros, pues de una u otra forma aprender a vivir con ellas. Sí. Sí, por ejemplo, ahorita que comentabas el tema de que desde pequeños, creo que sí, a lo mejor no sabemos de pequeños como qué es una inseguridad o cómo la podemos relacionar con que es algo pues que nos pueda poner a nosotros en angustia o en generarnos algunos miedos. Yo creo que sí pasa porque ahora que yo trabajo con niños pequeños veo mucho el cómo les da miedo como el expresar ciertas cosas. Y a veces, no sé, como que me pongo a pensar como de dónde viene ese miedo. Y se me viene a la mente que a lo mejor en casa no permitimos que se expresen, no permitimos que pues escucharlos o el simple hecho de regañarlos, como de no, lo que dices está mal y desde ahí tú generas como que esa semillita al niño y pues va a crecer con esa inseguridad. Entonces siento que sí existen muchísimos tipos de inseguridades y ahorita me llamó mucho la atención que comentabas acerca de las parejas, que yo creo que las inseguridades en parejas pues es donde más lo podemos como observar en muchas ocasiones. No sé si has escuchado o sabes de algún caso de alguna inseguridad de pareja. Sí, por ejemplo, antes del el ejemplo del caso de parejas, también se me vino a la mente un caso de un pacientito, de un alumno más que nada, que él tenía muchas inseguridades. Él era muy inteligente, era pues, un niño muy inteligente, sabía muchas cosas, sabía de todo, básicamente. Pero en una ocasión yo me puse a platicar con él y me decía que él se sentía mal porque su mamá no lo reconocía, que él sabía todo eso por el hecho de que su mamá lo volteara a ver, por el hecho de que su mamá no le exigiera en alguna ocasión y le diera un abrazo. Y recuerdo que cuando me contó eso se puso a llorar. ¿A qué voy yo con esto? Que a veces desde casa empiezan a nuestros papás, nuestro entorno, empieza a generarnos estas inseguridades. Y a veces la mamá en este caso sentía que le hacían bien a su hijo. Porque decía, pues mi hijo es inteligente, mi hijo Sí. hace esto, mi hijo hace aquello. Y quizás sí. Pero también a veces los papás dejan como que de ver como que estas situaciones vaya y es cuando desde pequeños quizás empezamos a generar ciertas inseguridades que a lo mejor más adelante tienen otro nombre o a lo mejor otra dirección, vaya. Y por ejemplo, parejas, pues las inseguridades en parejas creo que son las más comunes, Sí. porque pues ahí ya hay dos personas. Algo muy común es
mejor en una relación anterior hay una infidelidad y la mujer, el hombre, vaya, cualquiera de los dos, ya está con esa situación. De esta persona me va a ser, me va a ser infiel, como fue la otra, como fue el otro, y entra quizás la situación, se me vino a la mente de todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales. En esa situación creo que no son iguales, pero ahí empieza a hablar como la inseguridad, porque a nosotros o a alguien le hizo alguna persona, ya empezamos a tener esta inseguridad y creemos que todos lo van a hacer. Y creo yo que algo que ayuda mucho a las inseguridades, Jackie, no sé qué opinas tú, es el pensar positivo, porque usualmente una inseguridad es como que pensar en algo malo, pero si nosotros quizás empezamos a pensar de una manera positiva, pues creo yo que atraemos cosas positivas, vaya. No sé qué opinas tú sobre esto. No, sí, yo creo que ahorita que hablabas sobre acerca de las infidelidades y que es algo que sí genera una inseguridad y sobre todo lo vemos mucho en parejas, pero sí considero que hay actos que pues nos hacen inseguros porque hubo como un origen de dónde venían, ¿no? Muchas veces siento que no es una inseguridad por haberla, sino que si se está generando pues ya esta parte de desconfianza y pues hablamos de incluso la falta de respeto y demás, pues es muy claro que sí se va a generar una inseguridad porque yo creo que la base fundamental en una relación, la relación o vínculo que se tenga, pues es el respeto y la confianza. Y cuando tú pierdes esas dos bases, pues vas a generar esta inseguridad. Ahora agregando, si la persona ya viene en un historial donde muchas veces le hicieron sentir mal o lo hicieron sentir mal en muchas áreas de su vida, desde la escuela, familiar, laboral, pues va a generar esas inseguridades en la otra persona, que también está la otra parte, ¿no? De que a lo mejor pues tu pareja sí te brinda la confianza, el respeto, la seguridad y demás, pero hay algo en ti que pues no has trabajado y pues crees que todo el tiempo te está mintiendo, crees que todo el tiempo te está fallando hacia algo. Entonces ahí es donde viene como que esta parte de qué pasó o qué ha pasado anteriormente en tu vida para generar esas inseguridades y que las vas a ver reflejadas en muchas áreas de tu vida. Desde cómo comenzar algo, no sé, si tienes pensado realizar un proyecto y que lo quieras hacer, pues va a venir esas inseguridades. Y si no me va bien, y si algo malo pasa, pero está aquí el confiar en ti, el pensar positivo. Y ahora sí que no vamos a saber nunca si una decisión es buena o mala hasta que no se tome. Y ahorita mencionaste algo que me llamó mucho la atención. El que siempre nos preguntamos quizás qué surgió esa inseguridad. Pero creo que esto es algo que siempre nos preguntamos mucho, pero creo que es algo que no deberíamos de preguntarnos. Creo que más bien lo que deberíamos de preguntarnos es qué voy a hacer yo con esta situación. Sí. ¿Qué estoy haciendo quizás yo ahorita en esto para dejar de sentirme inseguro? ¿Qué límites quizás estoy poniendo a mi pareja, hablando de parejas, para que no me genere estas inseguridades? Porque usualmente siempre nos enfocamos en ver la situación del otro. Por ejemplo, en ver los defectos de los demás. Pero no nos ponemos a darnos cuenta o a notar qué estoy haciendo yo para que esos defectos de él me afecten a mí. Creo que esto también sería muy importante pues observar, porque al final de cuentas no podemos quizás cambiar el comportamiento de los demás. Lo que sí podemos hacer es cómo esas acciones nos afectan o nos benefician a nosotros. Sí, que ahorita que comentabas eso de no ver como siempre estar enfocados como, es que soy así porque pues me sucedió esto en alguna etapa de mi vida, ¿no? Sino que no preguntarnos como, me recordaste mucho algo que me decía mucho una psicóloga, que no busques el porqué de las cosas, el por qué me sucede, el por qué pasa esto, sino el para qué me está sucediendo y a partir de ahí, cómo voy a poder yo solucionar eso, ¿no? Y que ahora sí que nuestras inseguridades son nuestras, sí a lo mejor hubo alguien que la pudo haber provocado, una situación, es válido, sin embargo no nos podemos quedar solamente ahí, sino que si la inseguridad es mía, ok, ¿qué tipo de inseguridad estoy teniendo?
qué área de mi vida no estoy avanzando y me estoy deteniendo por esta parte de inseguridad y cómo lo voy a resolver, ¿no? Es como, no sé, se me vino a la mente como una bola de estambre, ¿no? Que cuando no sabemos por dónde comenzar, pues la vamos a enredar más y la vamos a ir enredando hasta que pues nuestro estambre esté pues por ningún lado. Así yo veo que muchas veces son nuestros pensamientos, porque las inseguridades nos hacen sobrepensar. Entonces, cuando tenemos este estambre como todo revuelto y demás, necesitamos saber de dónde comenzar a deshilar, de dónde comenzar a desenredar, para que esas inseguridades poco a poco pues te vayas sintiendo con mayor confianza. Que también aquí yo creo que parte mucho como la autoestima, porque el autoestima muchas veces también se nos baja cuando nosotros resaltamos más las inseguridades en nosotros, nuestros defectos, nuestros errores y demás cosas, ¿no? Entonces como que considero que sí es importante como el para qué me está sucediendo esto, cómo lo voy a trabajar y pues trabajar en nosotros mismos, que es más que nada pues la parte de la autoestima. Que ahorita que mencionaste este ejemplo del estambre, me gustó porque pues creo que las inseguridades a veces son como ese estambrito que empezamos a pues querer desenvolver, ¿no? Pero a veces uno va bien confiado y cree que ya lo desenvolvió y se encuentra un nudo. Y a veces esa inseguridad pues no nos tiene que a lo mejor detener, vaya, sino darnos una oportunidad quizás para trabajar, vaya. Y ahí entra pues sí bien de la mano lo que tú dices de la autoestima. ¿Por qué? Porque siento yo que la autoestima y las inseguridades van de la mano, vaya. Pero por ejemplo a mí en consulta me han tocado pacientes que dicen es que mi papá no me dio seguridad, o es que mi mamá esto, o es que no sé, el vecino, mi amigo, mi novia. Y yo creo que pues de nada nos sirve enfocarnos como que en esa situación, porque es como que revivir nuevamente el suceso, recordar algo negativo y como que estancarnos ahí. Se me viene a la mente un estancamiento de agua. Si se queda ahí se empieza a oler feo, se empieza a podrirse, vaya. Y es decir que nosotros no podemos estar estancados en esa situación, porque si nos estancamos, esa agüita que nosotros tenemos en nuestro cuerpo se empieza a volver negra, como esa agua estancada, empieza a apestar, vaya. Es decir, que nosotros tenemos que, pues, sí recordar a lo mejor el pasado, porque es lo que nos define, pero más que nada enfocarnos en el presente para ver el futuro que queremos llegar. Es decir, a lo mejor ahorita estoy inseguro, a lo mejor ahorita siento esto, a lo mejor ahorita me está pasando todo esto y es válido reconocer, porque si no reconocemos no cambiamos, pero reconocer para cambiar, no para recordar y seguirnos pues ahí, en ese charquito. Sí, y que cuando comienzas a trabajarlo, cuando comienzas a darte cuenta de cuáles son nuestras inseguridades, que también en algunas ocasiones nos va a suceder a lo mejor que, pues no sé, vamos a un trabajo nuevo, ¿no? Y en ese trabajo pues sabemos nuestro potencial, reconocemos quiénes somos y demás, pero a lo mejor el ambiente no te hace sentir cómodo o cómoda, el ambiente no te hace sentir pues una persona que pertenece ahí, entonces ahí pues pueda ocurrir pues la parte del nerviosismo, la parte de dudar si lo haces o no, y que muchas veces el sentirnos nerviosos pues no es tan malo, porque eso es pues, ahora sí yo siempre he dicho que el sentirte nervioso es porque tu sistema nervioso está vivo, entonces pues algo adentro de ti pues está como viviendo y está sintiendo, y pues somos seres humanos que sentimos. Sin embargo, ahí es donde entra como que como que afronto la realidad, voy hacia la realidad, y cuando estoy ahí es como de pues no sucedió nada, estoy bien. Y como en otros videos que ya hemos grabado en otras pláticas, pues ya ves que hablábamos, ¿no? También de la ansiedad. Creo que la ansiedad es algo que si no trabajamos con la inseguridad, pues va a salir aquello que no hablamos, que no expresamos, que no vamos a afrontar, y que tú te sientas cómoda. Y esto aplica yo creo que para cualquier área de nuestra vida, desde cuando vamos a un trabajo, cuando queremos dar nuestra opinión. Y también recuerdo ahorita cuando, no sé, estábamos como en clases, ¿no? Y a lo mejor alguien de aquí que nos está escuchando pues le ha pasado que cuando estás en clases y quieres dar una opinión o la tienes como muy claro lo que quieres decir, pero hay algo que te dicen, no lo voy a decir, no, es que me da pena por el que dirán, qué tal si estoy mal, qué tal si el maestro me regaña y demás. Entonces,
Fíjate que yo estudié con una chica que la admiraba mucho por esa parte, porque ella lo que opinaba, lo que pensaba, lo expresaba. Y eso era muy bueno porque yo era como, wow, o sea, qué padre que independientemente quién esté parado frente a ella, lo hace. Y ahora que pues yo en lo personal he trabajado con algunas inseguridades de mi vida que las llegué a tener como todos, fíjate que ahora me siento como muy capaz de no tenerle miedo a hablar en público. Por ejemplo, a pararme, a expresarme. Y yo siempre he dicho, o sea, quien esté frente a mí, pues me gusta y porque trabajé en mis inseguridades y que eso me hace una persona que pues no le teme ya a algo que sí le temía. Sí, pero eso que mencionas se hace a través de pues el intento y el error. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a eso que mencionas del salón de clases, pues creo que todos en algún momento lo vivimos, ¿no? Lo pasamos. De Sí. que no sé, te quedas duda de algo y no lo dices porque nadie levanta la mano, porque te van a criticar, porque te van a decir burro, porque no sé, te van a decir una infinidad de cosas, ¿no? Y creo que esa situación muchas de las veces ya aquí nos limita a hacer cosas. Por ejemplo, a mí no sé, la verdad no recuerdo quién me lo dijo, pero me dijo una vez, si no estás motivado, ve a un asilo de ancianos y pregúntale a las personas qué situación es de la que más se arrepienten en su vida. Y ese profe decía que era de no haberlo intentado. Sí. Y en alguna ocasión, ya aquí a mí me tocó una paciente, es la más grande que me ha tocado, tenía como 75, 80 años más o menos, y ya estaba a punto de morir. Y no, nomás la atendió en una ocasión, de hecho, porque yo casi no atiendo personas grandes. Y esa persona, esa viejita, en su lecho ya casi de muerte, me decía, y yo estaba muy arrepentida, Jackie, por no haberlo intentado, por no haber hecho cosas, por no haber hecho realidad sus sueños, por haberse quedado en puros sueños. Sí. ¿Y a qué voy yo con esto? Y aquí esa señora, esa persona, cuando a mí me dijo eso, dije, yo no quiero ser igual que ella. Y quizás no ser tan aventado como tu amiga de que dice todo lo que quiere, pero a lo mejor sí hacer todo lo que uno quiere, ¿no? Y aunque uno te critiquen, a lo mejor aunque no te volteen a ver, con que tú sepas de esa situación creo que es algo muy importante. Y ahorita para los que nos escuchan se me vino algo a la mente que yo trato de fomentar siempre en terapia. Si algún paciente me ve, no me va a dejar mentir. Es el amarse a uno mismo. Y creo que esa situación la podemos hacer a través de un espejo. Hablarse a uno. Porque a veces hablamos y escuchamos quizá la opinión de los demás. Sí, sin Por ejemplo, escucharnos a nosotros mismos. sin escucharnos a nosotros mismos. Y a veces es importante vernos a ese espejo y decir, vales mucho, mereces mucho, eres mucho. Es decir, decirse quizás cosas positivas, porque muchas de las veces esas cosas positivas queremos que la pareja nos lo dé. Y a veces nos genera inseguridad porque no nos dice qué bonita estoy, qué bonito estoy. Porque no nos da rosas, porque no nos da chocolates. Y a veces si nosotros hacemos esa misma situación, pues no habría por qué generar cierta inseguridad porque no te lo da el otro, sí, pero te lo das tú. Así es, y que seamos conscientes de esas inseguridades, sobre todo aceptarlas, porque también si nosotros vivimos en una negación de, no, yo no soy inseguro, yo no soy insegura, yo no soy la del error, las personas, y estamos culpando y regenerando el mismo patrón, pues claramente pues no vamos a trabajar en nosotros y vamos a llegar a un momento en donde vamos a sentir mucha culpa. Por ejemplo, en el caso de la señora, yo creo que imagínate el duelo en el que ella pues estuvo viviendo, el duelo, el arrepentimiento, el no aceptar esa situación. Entonces sí, como te dices, no nos vamos a aventar ante la vida luego a todo y así, sino que ser conscientes de nuestra realidad, de nuestros errores, trabajarlas, y a partir de ahí, créanme que las inseguridades sí van a mejorar. Las inseguridades, te vas a sentir más segura de ti misma, más seguro de ti mismo, te vas a sentir una persona capaz de lograr aquello que a lo mejor no lo has hecho por miedo. Y a mí en lo personal, por ejemplo, me pasó una situación en donde yo siempre quise tener como que algo muy propio de mí, como
gusto por emprender en algo, ¿no? Como un hobby para mí. Me gusta mucho el manejo de redes sociales y como que yo dije, quiero hacer algo a través pues de redes sociales. Yo creo que ahorita las redes sociales pues son herramientas que si las sabemos utilizar para bien nos ayudan. Entonces pues yo dije, yo quiero emprender en algo y estuve así como 2 años de verdad, como quiero hacerlo, yo ya sabía en qué y todo, ¿no? Pero había algo de mí que no me dejaba por miedo a no recibir respuestas de personas, como, ¿y qué tal si no tengo una buena respuesta? Y así estuve como por 2 años y pues cuando fui a terapia lo platiqué e hice las cosas y trabajé en mí. Algo que me gustó mucho que me dijo mi psicóloga fue como, pues es que donde va a haber un no, pues va a haber un sí también. Entonces donde hay un sí, pues va a haber a lo mejor un no, pero no pasa nada. Al final de cuentas no es algo a lo que tú digas, ay, voy a ponerle todo mi empeño 100% en eso, simplemente es un gusto tuyo y si ves que no es lo tuyo, que no te gustó, que no te agradó, pues simplemente no, aceptarlo y pues buscamos otra opción. Y pues a partir de ahí lo logré, o sea, lo hice, abrí mi página, emprendí en ello y cuando lo hice me sentí muy bien. Y siento que a partir de ahí sí he reconocido, sí me he dado cuenta que a partir de que yo tomé como que esa decisión, como que me he sentido más segura en realizar muchas cosas. Como por ejemplo, a lo mejor sí lo hago con miedo, lo hago con pues dudas y demás, pero eso no quita que al final de cuentas lo estoy haciendo porque ya trabajé algo. Porque Entonces, ya sabes que tiene la sí, capacidad. así es, y que muchas veces nos encerramos como en esa burbuja en que no voy a poder, no sé cómo hacerlo, no sé cómo decirlo, incluso hasta poner límites, o sea, nos cuesta mucho poner límites porque El decir no. el decir que no, yo creo que esa parte del decir que no, híjole, muchas personas viven en eso. Y sé que las personas que me están viendo no nos van a dejar mentir, del que a veces decir que no nos cuesta tanto, pero dices tú, ¿de dónde viene ese miedo? Ok, a lo mejor viene de tal cosa, pero trabajarlo. Saber decir que no y que si la otra persona se molesta por decir que no, pues ahora sí que no quedó en nosotros. Creo yo que la inseguridad más que nada viene, o siento yo, del miedo al rechazo. Sí. ¿Por qué? Porque... Oye, ¿no crees que ahorita que te interrumpa, perdón que te interrumpa, pero ahorita que dices rechazo, ¿no crees que a lo mejor también ese rechazo muchas veces venga de a lo mejor si tuvimos un rechazo de mamá o papá? Sí, muchas de las veces sí. Porque yo lo he visto en terapia que genera, siento yo, dos direcciones. Una, que si nos rechaza el papá o la mamá, quizás tratamos de buscar o generar como que esa admiración. A lo mejor haciendo cosas, a lo mejor dando todo tú por ellos. ¿Para qué? Para buscar una forma en la que te volteen a ver. Y a veces otra situación que genera es odio. De, me rechazaste, pues no ocupo de ti. O esto y lo otro. Sí. Muchas de las veces creo yo que proviene pues en esa situación. Y pues tú bien sabes, Jackie, que todo lo que somos ahorita, pues es lo que fuimos en algún momento en la infancia. Es decir, que es como que un proceso, vaya. Y como nos trataron en la infancia, pues, o como fue nuestra infancia, vaya, es muchas de las veces como somos ahorita. ¿Por qué? Porque allí en la infancia es donde generamos carácter, Sí. es donde generamos quizás amor, Sí. es donde, básicamente es donde aprendemos todo. ¿Por qué? Porque al inicio no sabíamos ni respirar, respirábamos del cordón umbilical de mamá. Cuando salimos nos enseñamos a respirar, luego nos enseñan a comer, es decir, conforme nos van enseñando es como somos ahorita. Muchas de las veces pues sí influye mucho esa situación del rechazo que tuvimos quizás de mamá o de papá, porque también una persona a veces que no obtuvo rechazo de sus papás también es inseguro. Es decir, que también es como que tiene que haber un nivel, porque no es ni poquito ni mucho. ¿Por qué? Porque si es poquito, pues genera esas inseguridades de que no tuvo mamá, de que todas las puede. Por ejemplo, a mí me ha tocado pacientes que no tienen papás y creen que no necesitan de nadie. Y ahí está pues la situación de que no aceptan sus inseguridades, porque para aceptar una situación, para cambiarla más que nada primero es aceptar algo que tú mencionabas, y por lo tanto esas personas que no crecieron con sus papás dicen yo no necesito de nadie, yo puedo hacer absolutamente todo.
O por otro lado, están las personas que a lo mejor sus papás lo dieron todo por ellos y ya son inseguros de hacer algo, porque nunca tuvieron como que esa necesidad de hacerlo, porque siempre estuvo su papá o su mamá quizás para solucionar esa situación. Sí. No, pues sí, yo lo que siempre he dicho de que a veces muchas personas como que dicen, no, pues es que, pues cómo va a venir desde que era chico, ni así, ¿no? Como que no le dan esa importancia, pero créanos que sí, yo creo que la parte de la crianza, de la educación, del crecimiento de un niño, de una niña, pues tiene mucho que ver. O sea, siento que todo parte Muchísimo. desde la infancia. O sea, si entendiéramos la importancia de la crianza de la infancia, híjole, siento que nos reeducaríamos a una mejor enseñanza. Y no quiere decir como que vengamos a explicar cómo tengan que educar a sus hijos, ¿no? Pero sí es muy importante esa parte. Algo que a mí me da mucho gusto de ahorita que pues ya también estoy como dando lo que es la terapia y demás, me gusta mucho que veo muchas personas, muchas mujeres decir como que es que quiero llevar a mi hijo a terapia, quiero llevar a mi hija a terapia, y eso es bueno, pero también ahí entra como de, pero usted también como mamá y papá hay que asistir a terapia, porque muchas veces no sabemos si están llevando al hijo porque digamos es que él es el culpable, es que no está en paz, es que su conducta es bien así, ¿no? Y lo llevan a terapia, pero ya te das cuenta que pues por algo él es así, ¿no? Es como, yo siempre digo que los niños son como una plastilina, o sea, es una plastilina que viene bien en su moldecito, todo estético, y tú eres la que lo saca de ahí y tú sabrás cómo lo vas moldeando. Entonces, la infancia sí es una área muy importante en nuestra vida y que como decíamos anteriormente, no es que nos vayamos como a estancar ahí, ¿no? Porque algo que también he aprendido es de que, ok, te sucedió esto en la niñez, bueno, pues tú no tenías como las herramientas para solucionarlo, ¿no? Te sucedió esto en la adolescencia, pues a lo mejor no lo entendías porque estabas en una etapa donde ibas apenas como conociendo tu entorno, la sociedad y demás, ¿no? Pero ahora que ya eres un adulto, ya tienes las herramientas, ya tienes esas capacidades y esa herramienta para solucionar lo que pasó. Porque también si vivimos en que, ay, es que me sucedió esto y demás, pues nunca vas a salir a afrontar tus problemas. Sí, pues básicamente creo yo que si haces eso sería excusarte. Y usualmente lo que hacemos las personas es sacar excusas para no estar incómodos, porque nos saca de nuestra zona de confort, Sí. vaya. Pero pues sí es muy importante la formación, vaya, que uno tiene de niño, porque eso es lo que nos va a definir, eso es lo que nos va a enseñar. ¿Por qué? Porque pues es lo que define todo, ¿no? Por Sí. eso es que un niño pues no sabe nada y lo que aprenda, vaya, pues va a ser esa plastilina. Quizás es una plastilina sin color y como vaya surgiendo su vida se le va a ir dando color, quizás un color positivo, quizás un color negativo, no lo sabemos. Pero por eso es muy importante pues eso de la seguridad y de las inseguridades, más que nada porque van de la mano, vaya. Así es, y yo creo que con lo que me quedo o lo que es importante como dar a conocer en esta plática es de que las inseguridades muchas veces van de la mano con que ahora sí que lo cómodo nos hace sentir incómodos, porque a veces cuando estamos bien y demás, decimos es que no me siento cómoda, o sea, no me siento cómoda porque pensamos que no somos merecedores de lo que nos sucede. Entonces, yo creo que las inseguridades sí es muy importante que las trabajemos, que no busquemos, que sí busquemos de dónde provienen, porque es bueno hacer consciente las cosas, pero también, ok, ya lo sé de dónde viene, ahora, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Y para qué esto me va a ayudar a mí? ¿Y cómo voy a mejorar en distintas áreas de mi vida? Sí, más que nada pues esperar una solución de nosotros mismos quizás y no de los demás, porque pues la solución no va a llegar de nadie, vaya, la tenemos que encontrar uno mismo. Y creo yo que para que no o no estar tan inseguros pues es perderle miedo al fracaso y básicamente pues vencer el miedo, porque muchas de las veces las inseguridades no nos hacen hacer cosas por miedo a reprobar, por miedo a que me rechacen, por miedo a cualquier situación. Básicamente pues es ir perdiendo el miedo, es como quizás un monstruo,
como cuando éramos niños. Por ejemplo, a mí cuando yo veía una película de terror me daba miedo después bajar los pies debajo de la cama o me daba miedo asomarme. Conforme uno va avanzando, se asoma, baja el pie, quizás a lo mejor baja una mano poquito y luego un poquito y ves que no pasa nada Sí. hasta que te bajas completamente, es decir, es intentándolo, vaya, porque si no, pues de otra forma no se vencen esas inseguridades. Es como que lo que tú decías, a lo mejor un vendedor, pues un vendedor tiene que tener seguridad, Claro. porque lo van a rechazar una vez y otra vez y otra vez. Pero el vendedor, ¿qué hace? Pues mejora, dice, ah, me rechazaron, ah, el siguiente le voy a vender y se supera. Él se esfuerza quizás en eso. ¿Por qué? Porque él sabe sus capacidades, vaya, pero no lo hace en la primera, tiene que pues fracasar, vaya, para aprender. Sí, y yo creo que los mejores aprendizajes que la vida nos puede dar son los errores. Porque si no tuviéramos errores, si no nos pasaran situaciones, yo creo que no aprenderíamos. Entonces es bueno, veamos el lado positivo, como comentas tú, que cada quien sabe qué situaciones aprende y de cuáles pues a veces dices, ¿cómo voy a aprender de esto si me dañó tanto? Está bien, pero yo creo que aquí lo importante es recordar que pues nuestras inseguridades nosotros sabemos en qué momento la detenemos, en qué momento las trabajamos y comenzamos a cumplir nuestros sueños, porque si no trabajamos nuestras inseguridades no vamos a poder avanzar. Y pues yo ahora sí, para casi finalizar esta plática, pues yo lo que les puedo decir es que las inseguridades van a estar ahí, no es algo que vamos a quitar con una varita mágica de la noche a la mañana, pero sí se puede trabajar en ellas y sí se puede mejorar en ellas. Creo yo que para cerrar esto de la varita mágica, creo que también a mí se me vino a la mente. Y no la varita mágica no nos la va a quitar, pero a lo mejor sí podemos agarrar esa varita mágica y decidir si queremos hacer un cambio o queremos seguir igual. Porque básicamente tenemos solo esas dos opciones, cambiar para bien o seguirnos quejando quizás en cómo estamos. Y básicamente sería pues todo. Así es, pues fue muy buena plática, esperamos les haya gustado y pues cualquier otro comentario, duda o agregar algo a esto, pues estamos también para escucharlos o leerlos. Sí, algún tema que quizás que quieran que aborden, también con gusto lo pueden dejar ahí y